La nevada que golpeó Madrid esa noche de enero era la peor de los últimos 50 años. Carmen Ruiz, 26 años, camarera en un pequeño restaurante de Vallecas, estaba cerrando el local cuando la vio. Una anciana, quizás 80 años, sentada en el banco helado frente al restaurante, temblando bajo un abrigo demasiado delgado, sin guantes ni bufanda. La nieve se acumulaba en su cabello gris, en su rostro arrugado, en sus hombros encorvados. Carmen se acercó, y lo que la anciana susurró con voz rota le heló la sangre. «No tengo dónde ir. Mi hijo no responde al teléfono. Por favor, no me deje aquí a morir de frío». Carmen, que vivía en un estudio de 25 metros cuadrados y apenas ganaba para sobrevivir, tomó la decisión más loca y más justa de su vida. Llevó a la anciana a su casa. 24 horas después, un hombre en traje Armani llamaría a su puerta con un cheque que lo cambiaría todo. Pero la verdadera historia, la que nadie esperaba, era mucho más profunda de lo que el dinero podía comprar. Madrid se había transformado en una extensión blanca y hostil. La nevada, iniciada por la tarde como una inocente ráfaga de copos, se había convertido en una tormenta feroz que había paralizado la ciudad. Los transportes públicos estaban detenidos, las calles intransitables, las temperaturas desplomadas a menos 15 grados. Las autoridades habían emitido alertas rojas, invitando a todos a quedarse en casa. Carmen Ruiz había hecho el turno más largo de su vida en El Rinconcito, el restaurante de barrio donde trabajaba desde hacía 3 años. A 26 años, licenciada en literatura pero sin perspectivas, había aceptado ese trabajo de camarera para pagar el alquiler de su estudio en Vallecas, uno de los barrios más humildes de Madrid. Sus padres, agricultores en Extremadura, también tenían dificultades. No podía pedir ayuda a nadie. Esa noche los clientes habían sido poquísimos, solo algunos valientes que vivían cerca. El propietario, señor García, había cerrado temprano y se había ido corriendo a su casa en Malasaña. Carmen se había quedado a limpiar, a ordenar, a hacer el inventario. Eran casi las 11 cuando finalmente apagó las luces y salió a la tormenta. El frío la golpeó como una bofetada. La nieve le entraba en los ojos, en la nariz, le congelaba las pestañas. Su abrigo delgado, comprado en el mercadillo 3 años atrás, no bastaba. Las botas gastadas se llenaban de nieve con cada paso. El metro más cercano estaba a 20 minutos a pie y ni siquiera sabía si seguía abierto. Fue mientras caminaba con la cabeza baja contra el viento que la vio. Una figura oscura en el banco, frente al restaurante, cubierta de nieve como una escultura olvidada. Al principio pensó que era un montón de ropa abandonada. Luego la figura se movió ligeramente y Carmen comprendió con horror que era una persona. Se acercó corriendo, resbalando en la nieve. Era una anciana, quizás 80 años, con un rostro arrugado marcado por el tiempo y el dolor. Vestía un abrigo negro demasiado delgado para ese frío asesino, sin guantes, sin bufanda, sin gorro. La nieve se había acumulado en su cabello gris recogido en un moño deshecho, en los hombros encorvados, en las manos nudosas que apretaba juntas en un intento desesperado de calentarse. Sus ojos, cuando se alzaron para mirar a Carmen, eran de un azul deslavado pero aún lúcido. Había dignidad en esos ojos y vergüenza, y una resignación que partía el corazón. Los labios, violetas por el frío, se movieron apenas. La voz que salió era delgada como un hilo de hielo. Carmen se arrodilló frente a ella, la nieve empapándole inmediatamente los pantalones. Le tomó las manos, heladas como mármol. La anciana miró el rostro joven frente a ella y algo se rompió dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer, congelándose casi instantáneamente en las mejillas arrugadas. Contó con voz quebrada que había salido esa mañana a hacer la compra. Vivía a pocas manzanas, pero al volver había encontrado la puerta de su piso sellada. Desahucio ejecutivo, decía el cartel. No había pagado el alquiler en 6 meses. Su hijo Javier, el único familiar que tenía, le había prometido ayudarla, pero no respondía al teléfono desde hacía semanas. Los vecinos habían cerrado las puertas cuando llamó. Los servicios sociales estaban cerrados por la nevada. No tenía dinero para un hotel, no tenía a nadie. Carmen escuchó con el corazón latiéndole fuerte. Conocía esa sensación de estar sola en el mundo, de no tener a nadie en quien apoyarse.
Después de la licenciatura, cuando había venido a Madrid llena de sueños, había pasado noches llorando en su habitación alquilada, preguntándose si había tomado la decisión correcta, si no habría sido mejor quedarse en Extremadura. Pero nunca había tenido 80 años, nunca había quedado sin hogar, nunca había sentido el hielo mortal de la noche entrándole en los huesos. Y mirando a esa mujer, esa abuela que podría ser la suya, Carmen sintió algo moverse dentro de ella. Una elección se presentó ante ella con claridad cristalina. Podía llamar a alguien, si lograba encontrar a alguien que respondiera, e irse con la conciencia tranquila diciendo que había hecho lo posible. O podía hacer algo loco, imprudente, completamente irresponsable según toda lógica. Tomó la decisión en un latido del corazón. Se quitó la bufanda y la enrolló alrededor del cuello de la anciana. Se quitó los guantes y se los puso en las manos heladas. Luego, con gentileza pero firmeza, la ayudó a levantarse. La señora era ligera como una pluma. Los años y quizás la desnutrición la habían consumido. Carmen la sostuvo con un brazo alrededor de la frágil cintura. No dijeron mucho mientras caminaban lentamente a través de la tormenta. Carmen ni siquiera sabía cómo se llamaba. La anciana se apoyaba pesadamente en ella, cada paso un esfuerzo. Los 20 minutos hasta el estudio de Carmen parecieron horas. El viento aullaba, la nieve los cegaba, el frío mordía. Pero Carmen seguía caminando, poniendo un pie delante del otro, sosteniendo esa vida frágil contra la suya. Cuando finalmente llegaron al edificio, un inmueble gris y ruinoso de los años 70, Carmen prácticamente tuvo que cargar a la anciana escaleras arriba. El ascensor no funcionaba desde hacía meses. 3 pisos, cada escalón una montaña. En el tercer piso, Carmen abrió la puerta de su estudio y guió a la anciana adentro. El espacio era minúsculo. Una cama individual en un rincón, una cocina que era poco más que una vitrocerámica y una nevera, una mesa con 2 sillas, un baño tan pequeño que apenas se podía girar. Pero estaba caliente. La calefacción funcionaba, gracias a Dios, y por esa noche era un refugio. Carmen ayudó a la anciana a sentarse en la única silla acolchada que poseía. Le quitó el abrigo mojado, los zapatos gastados, los calcetines empapados. Le puso una manta sobre los hombros. Puso agua para el té, lo único que podía ofrecer junto con algunas galletas secas y un poco de pan. La anciana no hablaba. Temblaba violentamente, los dientes castañeteando. Carmen le preparó el té lo más caliente posible sin quemarla, con mucho azúcar para el shock. Se lo puso entre las manos, guiándolo a la boca. La anciana bebió a pequeños sorbos, los ojos cerrados, las lágrimas que seguían cayendo silenciosamente. Después del té, Carmen calentó un poco de sopa que tenía, lo único decente que había en casa. La anciana comió lentamente. Cada cucharada parecía requerirle un esfuerzo. Fue solo después, cuando el color volvió gradualmente al rostro de la anciana y el temblor se calmó, que se presentaron de verdad. La anciana se llamaba Rosa López. Tenía 81 años. Era viuda desde hacía 15 años. Su marido había sido artesano, un buen hombre que había trabajado duro toda su vida. Habían tenido un hijo, Javier, que se había ido a vivir al extranjero por trabajo, o al menos eso decía. En realidad, Rosa sospechaba que su hijo la evitaba, avergonzándose de ella, de su pobreza, de su vejez. En los últimos años, Rosa había vivido de una pequeña pensión que apenas bastaba para el alquiler y la comida. Cuando se enfermó el año anterior, los gastos médicos habían devorado sus ahorros. Había empezado a no pagar el alquiler, esperando que Javier respondiera a sus llamadas, que viniera en su ayuda, pero las llamadas quedaban sin respuesta, y ahora estaba aquí, sin hogar, salvada por una desconocida que no le debía nada. Carmen escuchó con un nudo en la garganta. Luego contó un poco de sí misma, de cómo había venido a Madrid con sueños de convertirse en escritora o periodista, de cómo la realidad la había golpeado duramente, de cómo trabajaba 60 horas a la semana para permitirse ese estudio minúsculo, de cómo se sentía sola también, lejos de la familia, sin amigos verdaderos en la ciudad. Hablaron hasta tarde, 2 almas solitarias que se habían encontrado en la tormenta. Luego llegó el momento de dormir. Carmen insistió en que Rosa tomara la cama.
Ella dormiría en la silla con una manta. Rosa protestó, pero Carmen fue inflexible. Ayudó a la anciana a acostarse. La cubrió con todas las mantas que tenía. Le puso incluso su almohada favorita bajo la cabeza. Rosa, instalada en la cama estrecha, miró el techo descascarado del estudio. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de gratitud, de incredulidad de que existiera todavía tanta bondad en el mundo. Antes de dormirse, susurró algo que Carmen, acurrucada en la silla, apenas oyó. Carmen sonrió en la oscuridad. No lo sabía todavía, pero esa noche había hecho mucho más que salvar una vida. Había puesto en movimiento una cadena de eventos que cambiaría su existencia de formas que nunca habría podido imaginar. Carmen se despertó con un dolor punzante en el cuello y la espalda. Dormir en la silla, incluso con las mantas, había sido una tortura. Pero cuando abrió los ojos y vio a Rosa todavía dormida en la cama, respirando tranquilamente, todo dolor desapareció. Estaba viva. Estaba a salvo. La mañana había llegado con un silencio antinatural. Carmen se levantó despacio y miró por la ventana. El mundo era blanco, completamente blanco. La nieve había seguido cayendo toda la noche. Los coches estaban enterrados, las calles irreconocibles. Madrid estaba paralizada. Preparó café, el aroma llenando el pequeño espacio. Rosa se despertó lentamente, confundida por un momento sobre dónde estaba. Luego los recuerdos de la noche anterior volvieron y miró a Carmen con ojos llenos de emoción. Desayunaron juntas. Carmen tenía poco: pan, mermelada, el café, pero lo compartieron. Hablaron más. Rosa contó de su vida, del marido que había amado, del hijo que la había decepcionado. Carmen habló de sus sueños no realizados, de la soledad de la gran ciudad. Alrededor del mediodía, mientras decidían qué hacer para comer con las provisiones limitadas de Carmen, alguien llamó a la puerta. Fuerte, insistente. Carmen se levantó sorprendida. No esperaba a nadie, y prácticamente nunca tenía visitas. Miró por la mirilla y se quedó sin aliento. Afuera había un hombre de unos 40 años, en un impecable traje Armani oscuro, abrigo de cachemira, zapatos brillantes que no pertenecían a ese edificio degradado. Era alto, distinguido, con cabello oscuro apenas canoso en las sienes y una mandíbula cuadrada. Junto a él había otros 2 hombres, claramente guardaespaldas o asistentes. Carmen abrió la puerta lentamente, confundida y un poco asustada. El hombre la miró con ojos que eran una mezcla de alivio, ansiedad y algo más que no lograba identificar. Cuando habló, su voz era profunda, pero cargada de emoción apenas contenida. Carmen lo miró sin entender. Luego, desde detrás de ella vino una voz temblorosa. Rosa se había levantado y había aparecido en la puerta del baño. Cuando vio al hombre, su rostro se transformó. Primero shock, luego dolor, luego algo complicado. El hombre la miró y las lágrimas que había contenido comenzaron a caer libremente por su rostro distinguido. En pocos pasos estaba dentro del estudio, de rodillas frente a su madre, las manos tomando las suyas, la voz rota. Carmen se quedó contra la pared, testigo silenciosa de un reencuentro que claramente llevaba el peso de mucha historia. Rosa estaba llorando, las manos en el rostro del hijo como para asegurarse de que fuera real. Javier seguía repitiendo disculpas, diciendo que había sido un cobarde, que la había decepcionado. Después de varios minutos, Javier se levantó y se giró hacia Carmen. La miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Luego hizo algo completamente inesperado. Se quitó el abrigo costoso, lo dobló cuidadosamente y lo puso en la silla. Del bolsillo interior de la chaqueta sacó un talonario de cheques. Carmen lo interrumpió, las mejillas ardiendo. No quería dinero. Había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Javier la miró con algo que parecía admiración mezclada con incredulidad. Explicó rápidamente. Era empresario, propietario de una cadena de hoteles de lujo en toda Europa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había vivido en Londres durante años construyendo su imperio. Su padre había muerto 15 años atrás dejando deudas. Javier había trabajado como un loco para pagarlas y construir algo. En el proceso,
se había alejado de su madre. Al principio por necesidad, porque trabajaba 20 horas al día. Luego por vergüenza porque tenía éxito mientras ella vivía en pobreza. Había mandado dinero, sí, pero no suficiente. Y nunca había visitado, nunca había llamado lo suficiente. Se había vuelto más fácil evitar que enfrentar. Cuando la había llamado el día anterior, después de meses de silencio, había descubierto que el número ya no funcionaba. Preocupado, había tomado el primer vuelo desde Londres. Había llegado a su piso para encontrarlo sellado. Ningún vecino sabía dónde estaba. Había pasado la noche buscándola, llamando a hospitales, comisarías, refugios. Al alba, había encontrado a un vecino que había visto a una joven mujer llevársela durante la tormenta. Con ayuda de cámaras de vigilancia y un equipo de investigadores, la había rastreado hasta aquí. Carmen escuchó, abrumada. Miró a Rosa, que miraba a su hijo con ojos que contenían perdón y amor, a pesar de todo el dolor. Miró a Javier, que claramente se odiaba por lo que había hecho. La dinámica era complicada, dolorosa, pero había amor allí. Amor herido, pero real. Javier volvió a su oferta. No era caridad, dijo. Era gratitud por haber salvado a la persona más importante de su vida. Era respeto por el tipo de persona que era Carmen, alguien que daba incluso cuando no tenía nada que dar. Quería ayudarla, si ella se lo permitía. Carmen vaciló. Su orgullo le decía que rechazara. Pero una vocecita le recordaba su cuenta bancaria vacía, el alquiler por vencer, los sueños abandonados porque no podía permitirse perseguirlos. Miró a Rosa, que le hizo un pequeño gesto con la cabeza, los ojos diciendo, «Está bien, acepta». Con voz temblorosa, Carmen dijo que no quería dinero así, pero si Javier era serio en ayudar, había algo que deseaba. Quería volver a escribir, quizás regresar a la universidad para un máster. Pero sobre todo, quería que Rosa tuviera un lugar seguro y cálido donde vivir. Si él podía ayudar con eso, sería suficiente. Javier la miró con respeto creciente. Luego sonrió, la primera sonrisa real desde que había entrado. Prometió que se ocuparía de todo. Rosa tendría el mejor piso que pudiera encontrar, con asistencia si fuera necesario. Y para Carmen, pagaría su educación, lo que quisiera estudiar. No como caridad, sino como inversión en una persona que había demostrado tener el tipo de carácter que el mundo necesitaba desesperadamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Javier cumplió cada promesa. Encontró para Rosa un hermoso piso en Salamanca, luminoso y cálido, con una cuidadora gentil. Rosa lloró cuando lo vio, no pudiendo creer que después de tanta lucha pudiera terminar en algún lugar tan hermoso. Para Carmen, Javier pagó la inscripción a un máster en escritura creativa en la Universidad Complutense, más una beca mensual que le permitía dejar el restaurante y concentrarse en los estudios. Carmen protestó, pero Javier fue inflexible. Nació una amistad improbable entre los tres. Carmen visitaba a Rosa 2 veces por semana, llevándole dulces y contándole de las clases. Rosa se había convertido en la abuela que nunca había tenido. Y Javier, que al principio venía solo para ver a su madre, comenzó a quedarse más tiempo cuando Carmen estaba allí. Hablaban de libros, viajes, sueños. Carmen descubrió que detrás del empresario había alguien profundamente solo, que había sacrificado las relaciones por el éxito. Javier estaba fascinado por Carmen, no solo por lo que había hecho, sino por quién era, inteligente, amable, con sueños que no involucraban dinero, sino significado, tan diferente de las mujeres de su mundo. Carmen se encontraba pensando en Javier más de lo debido. Inicialmente era gratitud, se decía, pero luego notaba cómo su corazón latía más fuerte cuando llegaba, cómo buscaba su mirada. Era una locura. Él era millonario, ella una excamarera que estudiaba con su dinero. Rosa observaba todo con ojos sabios. Veía cómo su hijo miraba a Carmen, cómo ella se sonrojaba. 2 almas solitarias demasiado asustadas para admitir sus sentimientos. Una noche habló con Carmen. El amor no conocía clase ni dinero, dijo. Si había sentimientos verdaderos, no debían negarse por miedo. Pero Javier debía volver a Londres por 6 meses. La noche antes de partir, organizó una cena en la terraza panorámica de su hotel, con vista a la Gran Vía iluminada. Fue mágica.
Rosa se retiró temprano dejando a Javier y Carmen solos bajo las estrellas. El silencio era cargado. Carmen sabía que debía decirlo ahora o nunca. Con voz temblorosa, confesó que lo amaba. Sabía que era una locura, que eran demasiado diferentes, pero no podía dejarlo ir sin decirle la verdad. Javier cruzó la terraza, le tomó el rostro entre las manos y la besó con desesperación. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella y susurró que también la amaba, que había luchado contra los sentimientos durante meses, pero ya no podía negarlo. Se besaron de nuevo, dulcemente, prometiéndose esperar, intentar, ver dónde los llevaba esta cosa imposible y maravillosa. Los 6 meses siguientes fueron difíciles y hermosos. Javier estaba en Londres, hablaban cada día en videollamada durante horas. Carmen le contaba de los estudios y los relatos que escribía. Javier le hablaba del trabajo y los sueños para el futuro. Un futuro que imaginaba con ella. Pero la distancia pesaba. Carmen se dormía llorando, preguntándose si estaban locos. El mundo de Javier era tan diferente. Ella vivía modestamente, él en penthouses y jets privados. Las dudas venían también de fuera. Los amigos eran escépticos. En línea los comentarios eran crueles. Cenicienta moderna, cazafortunas. Rosa veía el tormento de Carmen y le dijo que no escuchara a los cínicos. El amor era raro y precioso. Cuando lo encontrabas debías aferrarte. Luego vino la crisis. Después de 4 meses Javier dejó de responder. 2 días sin noticias. Carmen estaba frenética. Cuando finalmente llamó, dijo que debían hablar. El corazón de Carmen se hundió. Pero Javier la sorprendió. Dijo que todos le decían que estaba cometiendo un error, que Carmen era maravillosa, pero venían de mundos demasiado diferentes, que debía proteger su patrimonio. Casi les había creído. Pero luego había mirado las fotos de ella, releído los mensajes, recordado cómo se sentía con ella, y había comprendido que no le importaba lo que dijeran los demás. Quería a Carmen en su vida, para siempre. Carmen rió entre lágrimas y dijo que sí, que lo amaba y no veía la hora. 2 meses después, Javier regresó a Madrid para quedarse. Había reestructurado el negocio, delegado responsabilidades, abierto una oficina en Madrid. Quería estar cerca de su madre y de Carmen. Su reunión fue cinematográfica. Javier apareció una noche en la universidad. Cuando Carmen salió del aula y lo vio, dejó caer los libros y corrió hacia él. Se abrazaron como si no quisieran soltarse nunca. Empezaron a construir una vida juntos. Javier compró un piso en Chueca, hermoso, pero no ostentoso. Presentó a Carmen a su mundo. Cenas con socios, eventos benéficos, inauguraciones. Carmen estaba aterrorizada al principio, pero Javier nunca la dejó sola, siempre orgulloso de ella. Pero no todos eran acogedores. Una socia de Javier, Valentina, era particularmente hostil. Había crecido en su mismo mundo y siempre había pensado que ellos dos acabarían juntos. Fue sutilmente cruel con comentarios sobre cómo Carmen no pertenecía a ese mundo. Una noche, después de un evento difícil, Carmen se derrumbó. Dijo a Javier que quizás tenían razón. Ella no pertenecía a ese mundo. Tarde o temprano él se daría cuenta. Javier fue firme. Ese mundo no significaba nada sin ella. Podía tener todo el dinero, pero sin amor estaba vacío. Ella lo hacía mejor, más feliz, más humano. Y si su mundo no la aceptaba, cambiaría su mundo. Para probarlo, Javier anunció que invertiría parte significativa de su fortuna en proyectos sociales en Madrid. Refugios para sin techo, becas de estudio, renovación de barrios degradados. Y quería que Carmen fuera parte de todo. No eran solo palabras. Javier estaba poniendo su dinero donde estaban sus valores, valores que había aprendido de ella. 2 años después de aquella noche en la tormenta, Carmen estaba de pie en un hermoso jardín en el Escorial. Vestía un traje de novia sencillo pero elegante. Frente a ella, Javier la miraba con ojos llenos de amor y asombro. Entre los invitados, Rosa estaba sentada en primera fila, llorando lágrimas felices. La ceremonia fue íntima, solo familia y amigos verdaderos. Carmen había insistido. No quería ostentación, quería significado. Cuando intercambiaron los votos, ambos hablaron no solo de amor, sino de gratitud.
gratitud por aquella noche de tormenta que los había unido, gratitud por Rosa que los había conectado, gratitud por cada desafío que había hecho su amor más fuerte. Después de la boda, la vida se estabilizó en una nueva normalidad maravillosa. Carmen terminó su máster y publicó su primera novela, una historia basada en su experiencia. Se convirtió en bestseller, no porque era la esposa de un millonario, sino porque era genuinamente buena. La historia de la camarera que acoge a una sin techo y encuentra el amor tocó millones de corazones. Javier continuó con sus proyectos sociales. Abrió un hotel completamente dedicado a dar trabajo a personas en dificultad, entrenándolas en hostelería. El proyecto fue tan exitoso que se replicó en otras ciudades, y Rosa vivió para ver todo esto. En sus últimos años, rodeada del amor de su hijo y la nuera que amaba como una hija, decía a menudo que aquella noche en la tormenta había sido tanto la peor como la mejor de su vida. La peor porque había tocado fondo. La mejor porque había descubierto que la bondad todavía existía en el mundo. Cuando Rosa murió pacíficamente en su sueño a 85 años, Javier y Carmen estaban a su lado. Sus últimas palabras fueron de gratitud, por la segunda oportunidad que la vida le había dado, por los 4 años felices que había tenido, por haber visto a su hijo finalmente feliz. En el funeral, Carmen habló de la mujer que la había cambiado. Dijo que Rosa le había enseñado que dar cuando no tienes nada que dar es el regalo más precioso, que la amabilidad cuesta poco, pero vale todo, que el amor, en cualquier forma, es lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Años después, Javier y Carmen tenían 2 niños, un niño y una niña. Los criaron con los valores que habían sido tan importantes para ellos: humildad, generosidad, amabilidad. Cada invierno, en la primera nevada, contaban a los niños la historia de la noche en que la abuela Rosa había entrado en sus vidas durante una tormenta, y cada año, en el banco donde Carmen había encontrado a Rosa, ponían una placa con flores. La placa decía simplemente: aquí comenzó un milagro, donde la amabilidad encontró la necesidad y el amor nació de la compasión. El pequeño restaurante donde Carmen había trabajado, Javier lo compró y lo transformó en un comedor social donde cualquiera con hambre podía comer gratis. Sobre la puerta pusieron una foto de Rosa sonriente. Carmen volvía allí a menudo, a veces para servir, a veces solo para recordar. Recordar a la chica asustada que había sido, sola en una gran ciudad hostil. Recordar la elección que había hecho esa noche, de ser amable a pesar del miedo y la incertidumbre. Recordar que esa elección había cambiado no una, sino 3 vidas, porque al final la historia no era realmente sobre una camarera pobre que se casó con un millonario. No era un cuento de Cenicienta, era algo más profundo. Era la historia de cómo un solo acto de amabilidad puede crear ondas que tocan vidas de formas imposibles de predecir. Era la historia de cómo el verdadero valor de una persona no se mide en dinero, sino en carácter. Era la historia de cómo el amor, el verdadero amor, puede nacer en los lugares más inesperados y sobrevivir a los desafíos más duros. Y cada vez que alguien le preguntaba el secreto de su felicidad, Carmen sonreía y decía lo mismo: elige la amabilidad, siempre, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta, porque nunca sabes qué vida estás salvando, nunca sabes qué bendición estás invitando, nunca sabes cuándo esa elección de ver la humanidad en otro cambiará todo. La tormenta había pasado hacía mucho tiempo, pero lo que había traído, amor, familia, propósito, brillaba todavía, más fuerte que nunca. Daily Leak. Si crees que la amabilidad es el gesto más poderoso del mundo, comenta si tú también has ayudado a alguien en dificultad o has sido ayudado en un momento oscuro. Comparte esta historia para recordar que cada acto de bondad tiene el poder de cambiar vidas. Suscríbete para más historias verdaderas que demuestran cómo el amor y la compasión pueden transformar el mundo. A veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es elegir ver la humanidad en otro, cuando todos los demás miran hacia otro lado. A veces el mayor tesoro no es lo que recibes, sino lo que das cuando casi no tienes nada que dar. Y a veces el amor más verdadero no nace de la suerte o la perfección, sino de compartir vulnerabilidad,
de la elección mutua de decir, te veo, te elijo, a pesar de todo, porque al final son las conexiones humanas que creamos, no los bienes que acumulamos, las que definen el valor de nuestras vidas.